otro modelo y otra idea que para esa fecha, para los años 20 y principios de los 30, empieza a formarse en otros países europeos, particularmente en Italia y en Alemania, que se llama el fascismo. Este modo de organización de la falange empieza a organizarse en una idea fascista, es decir, corporativa, en donde sea un estado casi totalitario, donde todos los aspectos de la vida tengan que estar regidos por el Estado, desde la cama hasta la familia, la escuela, todo, ¿no? Esta organización se forma en esa cosa que se llama la falange, o sea, es como la especie del partido. No era un partido político, pero era como, hagan de cuenta, la especie del partido único, ¿no? Hagan de cuenta la especie del partido nazi, el partido fascista, pero ahí se llama la falange. No era un partido porque, entre otras cosas, estaban en contra de los partidos políticos, pero sí era una organización que pues ahora sí que organizaba corporativamente a toda la gente, por lo menos esa era su pretensión. Tienen ideas, toda esta idea de derecha, toda esta idea de la España católica conventual, de la España de la Inquisición, de la España del Imperio, tienen todas estas ideas, o sea, es esta España súper conservadora, pero ya no nada más es eso. Aquí ya hay otra cosa. Aquí en el siglo XX ya están esas ideas del fascismo y empiezan a adoptar esas ideas del fascismo. O sea, esta España empieza poco a poco también a organizarse a nivel corporativo y le suenan las ideas que traen los fascistas italianos, que traen los nazis en Alemania, y empieza a ver como esta especie de conjunción. En esas andamos. Obviamente, también hay que decir, en cuanto a la homosexualidad, pues evidentemente estos fascistas y super conservadores católicos no tenían ni la más mínima intención en respetar la homosexualidad ni en interesarse por el tema. Eran totalmente homófobos, no solo homófobos, sino que también consideraban a la homosexualidad como uno de los vicios de los rojos, porque si en España, cuando alguien en España diga rojo se refiere a los comunistas, ¿no? Entonces que era uno de los vicios de los comunistas y todo esto. Y pues que era una depravación, ¿no? De todas, con esta misma idea de la sodomía y esto que venía desde antes. En el lado de los comunistas, anarquistas, republicanos, liberales y todo el combo demás, tenían, como les digo, tenían una fuerte idea anticlerical, pero de cualquier manera, pues la moral de la época no era para que fueran los más liberales en cuanto a homosexualidad. También tenían sus propias ideas, ¿no? Un poco negativas respecto a la homosexualidad. A lo mejor no eran de la idea de, bueno, vamos a matarlos, pero tampoco era la idea de vamos a respetarlos. O sea, para ellos era inclusive hasta un poco vicio de los fascistas, o era como algo, pues si acaso alguno que otro podrá decir, está bien que vivan su vida, pero hasta ahí, ¿no? De cualquier manera, ser homosexual o ser lesbiana o ser trans, si estabas del lado republicano o del lado de los liberales, pues te podía ir un poco mejor, podías tener un poco de más tolerancia, ¿no? Tampoco es que fuera el paraíso, pero te podía ir mejor, ¿no? Porque en el lado conservador, llamémosle así, pues esto era no, o sea, de plano no era aceptado, era totalmente contrario a las ideas de estos grupos. Entonces en esas andamos con estas dos Españas. Ahora, también dentro de esta España liberal, algo que unos reinos terminaron absorbiendo a otros. O sea, Castilla y León terminaron absorbiendo, bueno, Castilla terminó absorbiendo a León, a Galicia, Aragón terminó absorbiendo a Navarra y a Cataluña. Particularmente el caso del País Vasco y de Cataluña, ahí estaban como que más voluntariamente a huevo, más que otra cosa. Y en ese sentido, estos países, pues dentro de esta idea liberal, estaban buscando autonomías. O sea, desde inicios del siglo XX esto está en Cataluña y esto, bueno, desde el inicio de la historia, ¿no? Pero en el siglo XX esto se pone, a inicios del siglo XX esto se pone más fuerte.
Cataluña y el País Vasco quieren su autonomía, ¿no? Entonces la España católica y conservadora es una España de imperio, de monarquía absoluta y de un imperio absoluto. Estos no van a permitir que haya ningún tipo de autonomía. Entonces, por lo tanto, los autonomistas, tanto los vascos como los catalanes, se van de lado de los liberales. Los vascos incluso, también los conservadores vascos, el clero vasco, aunque fuera clero y fuera de la iglesia, ellos también quieren una autonomía. Entonces también se fueron como que del lado de los liberales, ¿no? Entonces, de un lado tenemos a estos conservadores, de estos liberales súper organizaditos, ya unos con ideas de comunismo y revolución, los otros con ideas de fascismo. En esas andamos cuando les digo que cae esta dictadura y convocan a elecciones generales, y en las elecciones generales en el 30 resulta una cosa muy curiosa, bueno, muy sorpresiva, que en estas elecciones ganan todos los liberales por términos, o sea, por muy poco, pero sí ganan todos los liberales, ganan todos estos comunistas, todos estos republicanos, y estos, bueno, o sea, ganan en general. En realidad ganan, los que ganan son todos los liberales, pero los que ahora sí que están en el poder son los republicanos, los que buscaban la idea de una república. Ya en España se había ensayado la idea de una república a finales del siglo XIX, que fracasó. Entonces fue una primera república. Ahora en los 30, como ganan los republicanos, van a declarar en el 30-31 la república en España nuevamente. Y es lo que vamos a conocer como la Segunda República Española. Esta Segunda República exilia al rey, bueno, no exilia, el rey se termina exiliando por sí mismo, porque dice, no, aquí las cosas están muy fuertes, yo no quiero que estalle una guerra, que todo se vuelva mal, una decisión muy políticamente muy sabia, él dice, pues me voy, ¿no? Entonces el rey se exilia con toda su familia, el rey no se ve exiliado de España jamás, se exilia con toda su familia, y empieza la República Española, y con esta Segunda República, empiezan una serie de libertades que jamás había habido en España. Se empieza a tratar el tema de las autonomías de Cataluña, del País Vasco, se funda eso que se llamó después la Generalitat, que es el Consejo Catalán, que actualmente es el que declaró la independencia nuevamente hace como unos meses, esa misma Generalitat catalana. Ahí se ensaya, los anarquistas se vuelven locos, fundan una comuna en Asturias, los comunistas igual llegan al poder, empieza toda una serie de libertades y empiezan una serie de leyes en España donde, por ejemplo, la iglesia, todo lo que aquí en México pasamos en el siglo XIX, eso de que la iglesia perdió las propiedades, de que se desamortizaron sus bienes, de que el Estado se volvió laico, todo eso pasa en ese periodo Segunda República del 31, 32, 33, 34, o sea, la primera parte de los años son así, como obviamente dan un montón de libertades, y ahí se podía ver, ahí estaba como un poco esa esperanza de que la modernidad ya llegó a España, ¿no? De que España ya se convierte, aparte España, porque desde que había perdido el imperio, pues su economía fue cayendo. País y era un país con mucha pobreza, o sea, la mayoría de la población española era pobre, ¿no? Era un país agrícola, nunca hicieron una revolución industrial, o sea, era un país atrasadísimo. Entonces esta república era no solo la idea de mejorar las cosas políticamente y socialmente, sino también, pues incluso a nivel económico, ¿no? Se pueden hacer así las cosas. ¿Qué pasa? Que esta España muy bonita, llegan los liberales, los comunistas, los anarquistas, todos los cistas, llegan ahí, se ponen, pero del otro lado siguen estando estos católicos, estos
Una disculpa, creo que se nos trabó un poco la transmisión. Espero que ya esté escuchando. Una disculpa nuevamente. Comentaba un poco que esta España pues no estaba muy conforme, evidentemente, pero pues como no es esta España conservadora y esta España católica, no es una España a la que le interese ni participar en elecciones, ni tener ni ganar unas elecciones, ni siquiera les interesa la cuestión republicana, lo que les interesa es una cuestión monárquica. Entonces aquí llegamos al 36, a 1936, y en 1936 el ejército español, que era un ejército, pues el ejército era el que iba a formar el imperio finalmente, ¿no? O sea, era totalmente conservador, y este ejército español decide hacer un golpe de estado, como se habían hecho antes, ¿no? Un golpe de estado para derrocar al gobierno de la República y volverse a instaurar, ¿no? Este golpe de estado lo lideran 3 güeyes, del que no nos vamos a acordar su nombre más que de uno, que se llama Francisco Franco. Este personaje, junto con el ejército, va desde las Islas Canarias, después a Marruecos, porque ahí España tenía unas ciertas colonias, y ahí es donde entra España e inicia ese golpe de estado, que lo inicia el 18 de julio de 1936. Lo que dice la canción que estábamos escuchando al principio de este episodio, es el Quinto Regimiento, y precisamente dice que el 18 de julio, el día que hacen el golpe de estado, el pueblo en Madrid se levanta para defender a la República. Aquí en el 36 es cuando las dos Españas de las que estamos hablando se van a partir de una manera estrepitosa, de una manera espantosa, porque las dos van a luchar hasta el final por sus ideales, van a luchar hasta la muerte, tanto del enemigo como de uno mismo. Es decir, estos conservadores se van a llamar de aquí en adelante los nacionalistas, el bando de los nacionalistas. Todos estos conservadores, católicos, monárquicos, todos estos que en un principio pugnan porque regrese la monarquía, ¿no? Y todos los otros van a defender al gobierno que se gobernó la República, entonces pues el bando va a ser el de la República, ¿no? Aquí se forman los dos bandos, el bando de los nacionalistas y el de los republicanos. Pero y estalla la guerra. O sea, ellos lo que querían, primero los nacionalistas lo que querían era hacer su golpe de estado, llegar al poder, pero los republicanos van a defender con todo el gobierno de la República, no van a permitir que los otros lleguen. De hecho, aquí es donde surge la famosísima frase que le hemos escuchado también en México y en otros contextos, el no pasarán, porque era la frase con la que defendían a la capital, Madrid, de los nacionalistas. Si ellos tomaban Madrid, pues la guerra ya se ganaba, ¿no? Entonces en la defensa de Madrid era no pasarán. Y estos van a luchar ahora sí que a muerte, ¿no? Esto se convierte en una guerra civil en la que, o sea, estamos hablando que en los pueblos, en las ciudades, el vecino, el papá, el abuelo podían estar matándose con el vecino, la mamá o el nieto o quien fuera, ¿no? O sea, cada quien por sus ideales se mata. Una guerra muy de amigos, muy de familia, pero después también adquiere un carácter aterrador, porque como les decía, ya estamos en la época de los fascismos, ya estamos en la época de las revoluciones, y la guerra civil española se convierte luego de que estalla en un escenario, en el antecedente de la Segunda Guerra Mundial, en donde ahora sí que los dos bandos, o sea, los fascistas contra los liberales y los comunistas,